¿Qué tal? Muy buenos días, estudiantes, padres de familia, comunidad educativa en general. Sabemos que la situación que estamos pasando nos pone en la necesidad de recurrir a la tecnología para la ejecución de nuestras clases. Vamos a estar desarrollando los cursos del área de Ciencias Sociales, Geografía y Economía los días miércoles de 8 de la mañana a 12 del día. Las clases van a estar desarrollándose bajo esta temática. Previamente se les hará llegar un conjunto de archivos para poder desarrollar y profundizar nuestras sesiones. El paso de la Edad Antigua a la Edad Media. Muy bien, como recordamos, la historia universal, para su mejor comprensión, se dividió en temporalidades específicas a las que comúnmente denominamos edades. Estas son marcadas de inicio a fin por acontecimientos importantes. No obstante, estos cambios de edad no fueron automáticos, por lo contrario, terminaron siendo procesos complicados y muy detallistas. Hoy analizaremos lo que significó el tránsito del mundo antiguo, del mundo clásico, a la compleja y estructurada Edad Media. Para ello, recordemos algunas características básicas del mundo clásico, ¿no? Por ejemplo, es el periodo de la historia universal, ya hemos estudiado esto, comprendido entre la aparición de la escritura en Mesopotamia, aproximadamente en el 3500 a.C., hasta la caída de Roma occidental en el año 476, ¿no? Es el periodo en el que surgen las grandes civilizaciones, ¿no? Y todas se desarrollaron cerca a recursos hídricos, es decir, todas se desarrollaron cerca de los ríos, ¿no? Periodo de independencia religiosa local, cada grupo humano tenía sus propias creencias y tradiciones, y se desarrollarán civilizaciones que sentarán las bases para la vida occidental y en un futuro para la nuestra. Como decíamos, todas se desarrollaron cerca de recursos hídricos. Por ejemplo, la alta civilización de Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates, como los vemos acá. Después tenemos a Egipto, quien por ejemplo se desarrolla en las riberas del río Nilo, en las riberas del río Nilo. Tenemos también a los hebreos, por ejemplo, quienes se van a desarrollar en las riberas del río Jordán. Tenemos también a los fenicios, que por ejemplo, si bien es cierto no se desarrollaron cerca de un río, tuvieron todo el control del mar, ¿no? Los griegos también en el río Eurotas, ¿no? Tenemos también acá a los romanos, que se desarrollaron cerca del río Tíber, etcétera. Como sabemos, estas civilizaciones van a tener como punto importante a la agricultura y es por eso que muchas de ellas se van a desarrollar cerca a los ríos. De iniciar tendríamos que hacerlo con Mesopotamia y Egipto, ¿no? Ambos se van a ubicar en una zona conocida como la media luna fértil, que es esta que se dibuja aquí, ¿no? Recuerda de que Mesopotamia se va a desarrollar entre los ríos Tigris y Éufrates y por el otro lado en el norte de África, ¿no? Vamos a tener Egipto que se va a desarrollar a orillas del río Nilo, ¿correcto? Uno de los aportes importantes en ese sentido de Mesopotamia van a ser la invención de la rueda para facilitar el comercio, el sistema sexagesimal para los números. Recordemos que los sigurats también son de Mesopotamia, que eran una suerte de plataformas escalonadas que servían como observatorios planetarios, ¿no? Los primeros indicios de elaboración de órdenes jurídicos, como por ejemplo el código del Hammurabi, el primer tipo de escritura también lo encontramos en Mesopotamia, no sé si se acuerdan de la escritura cuneiforme. Por otro lado, tenemos a Egipto, ¿no? Bastante reconocido por la creación de los espejos, desarrollaron operaciones quirúrgicas muy complicadas que dejaron grabadas en papiros, ¿no? Pirámides, mastabas, esfinges, todo tipo de arquitectura funeraria y también la escritura jeroglífica, como podemos ver acá. En la parte izquierda tenemos la escritura cuneiforme y en la parte derecha tenemos a la escritura jeroglífica. ¿Ustedes reconocen esta capilla, esta bandera? Así es, estamos hablando de la bandera de Israel. Ahora, Israel va a ser muy importante, ¿no? Va a ser muy importante porque va a encontrar tres puntos en común. Va a ser una reunión de religiones, ¿no? ¿Por qué? Porque encontramos mezquitas, por un lado, que son los lugares de oración para los musulmanes. Tenemos el famoso muro de los lamentos para los judíos
y tenemos al Santo Sepulcro, que es para nosotros los cristianos. Entonces, ¿por qué Israel va a ser tan famoso y tan visitado? Bueno, porque los musulmanes tienen la mezquita de Al-Aqsa ahí, los judíos el famoso Muro de los Lamentos y los cristianos el Santo Sepulcro. Continuamos avanzando en la historia y nos encontramos con los mejores navegantes del mundo, que van a ser considerados los fenicios. Fenicios van a hacer grandes aportes a la humanidad, por ejemplo, el alfabeto fonético. Van a ser los primeros en darle sonidos a los grafemas. Luego tenemos la invención de la moneda, van a utilizar la moneda para sus intercambios, no solamente la moneda, sino también el pagaré. Y así como el pagaré, también inventaron el vidrio. Tenemos una pregunta acá, dice, ¿el pueblo fenicio aportó a la cultura occidental A, el monoteísmo, B, el decálogo, C, el código del Hammurabi, D, el alfabeto fonético, E, el calendario? Y sabemos que la respuesta correcta es el alfabeto fonético. Sus principales ciudades fueron Tiro, Sidón, Biblos y Cartago. Si nos vamos mucho más a la parte helenística, regresamos a la civilización griega, al pueblo de los helenos. Recordemos que Grecia se va a desarrollar en la península de los Balcanes. Y en la península de los Balcanes encontramos otras penínsulas, como por ejemplo la del Ática, que en un futuro se va a desarrollar Atenas, y la del Peloponeso, en la que en un futuro se va a desarrollar Esparta, que son las principales polis, ¿no? Los griegos van a tener muchas cosas en común, sobre todo sus dioses, ¿no? Su mitología, una mitología bien definida, dioses como Zeus, Hermes, Apolo, Artemisa, Hera, Afrodita, Atenea, que ya en su momento los han estudiado. Luego, va a llegar un momento en el que Grecia va a ser el top de todo el planeta, de todo el mundo europeo, porque se van a empezar a desarrollar las grandes polis, en este caso Atenas y Esparta, cada una con características totalmente distintas. La sociedad en el mundo griego va a tener muchas cosas en común, por ejemplo, todos hablaban el mismo idioma, todos tenían sus dioses locales, pero también tenían sus dioses principales, todos van a compartir la misma historia y tenían un ordenamiento de ciudades que tenían en común. ¿Ustedes logran reconocer esa imagen? ¿A qué país crees que pertenezca? Por acá tenemos el mapa y es exacto, el país con forma de bota es Italia. Y aquí se va a realizar, pues, o va a ser la cuna de una de las civilizaciones más importantes de todo el planeta, la civilización o cultura romana. Roma logra tener tres periodos importantes en muy poco tiempo. Roma va a pasar de una monarquía a una república y de una república a un imperio. Y finalmente el periodo imperial, el que nos interesa saber para poder comprender el paso de la antigüedad a la Edad Media y poder responder esta pregunta, si es que en realidad fue una ruptura o una continuidad. Para poder responder ese interrogante tendríamos que analizar estas imágenes, ¿no? La gloriosa historia del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Llega a su fin, como todos sabemos, en el año 476, cuando Odoacro, un caudillo bárbaro, germano, destituyó a un joven emperador, el último emperador de Roma, llamado Rómulo Augusto, y asumió el gobierno de Italia y finalmente de todo el imperio. Pero para que esto suceda, hubieron antecedentes bastante remotos y bastante importantes, ¿no? Bajo este contexto sería adecuado preguntarnos entonces, ¿es más fácil gobernar un territorio pequeño o uno grande? ¿No? Es cierto que mientras más extenso el territorio, más complicado es gobernar sobre él correctamente. Y acá, como podemos ver, el Imperio Romano logra pues una expansión bastante grande, parte importante de lo que es el Reino Unido, España, la mayor parte de Europa, la península itálica, la península de los Balcanes, la península de Anatolia, lo que en la actualidad lo que en la actualidad es Turquía o el Asia Menor, todo lo que es Palestina, el norte de África, incluido Egipto. Fue uno de los imperios que mayor territorio tuvo. Entonces repito la pregunta, ¿no? ¿Es cierto que mientras más extenso el territorio, más complicado es gobernar sobre él correctamente? Recordemos que para esto Roma se encontraba ya en su periodo imperial, como acabamos de explicar, y había logrado llegar a 3 continentes. ¿Quién iba a pensar que su expansión sería el origen de toda su crisis? ¿Por qué? Veamos por acá. Según lo aprendido, cuando Roma empezó a tener contradicciones internas,
empezaron a tambalear muchos de los estratos de su organización. Por ejemplo, la falta de organización, hizo que ya no pudieran seguir expandiéndose. Y sin guerras, por ende, no habían prisioneros. Sin prisioneros, no había botín. Y sin botín, no habían recursos necesarios para abastecer a una gran población y mucho menos para continuar viva una guerra. Esto es importante. El ejército estaba fracturado. Este, por su parte, no contaba con el número suficiente de soldados para defender los interminables límites, lo que obligó a contratar a bárbaros, especialmente ¿a quién? A los germanos. Pero, ¿quiénes eran los bárbaros? Los romanos denominaron bárbaros a todos los extranjeros, que por lo general vivían en las afueras del imperio y que desconocían terriblemente el idioma oficial, o el griego o el latín. Se cree que bárbaro proviene de la voz balbalus, que significa el que balbucea. Así, notamos que el balbuceo era porque no los entendían. Quieran o no, terminaron formando parte de sus batallones de guerra, los que comúnmente se denominaron legiones. Es decir, los bárbaros terminaron peleando para los romanos. A esto tenemos que decir de que las legiones recibían casi nada de alimentación, eran sometidos a campañas de guerra interminables y no contaban con los equipos necesarios para poder afrontar a los invasores y adversarios que eran los bárbaros. Esta terrible crisis militar consigo va a arrastrar una severa crisis política. Es decir, sin un ejército que los protegiera, los cargos públicos empezaron a ser desertados. Ya no los veían como un foco de prestigio, sino como una carga. Teníamos entonces un imperio pobre, sin recursos, sin vigilancia en las fronteras, con un ejército devastado, hambriento, sin equipos ni armas para poder afrontar al opresor, una ciudad, por otro lado, sin autoridades. Todo esto terminó originando un desequilibrio que fue aprovechado por los bárbaros para traerse abajo a todo el imperio. Conforme avanzaba el tiempo y se iba degradando todo el imperio, Roma intentó gobernar todo el vasto territorio con 4 emperadores, la tetrarquía, pero no funcionó, ¿no? Así que Constantino, en el año 323, se va a convertir en el único soberano, ¿no? Él va a continuar reformas de Diocleciano y va a trasladar la capital a Bizancio, ¿no? Que un tiempo después se llamará Constantinopla. No olvidemos que años antes, en el 313 después de Cristo, se había reconocido el cristianismo y se le había dado una posición de religión dominante. El cristianismo pasó de ser una religión buscada, oprimida, a las que mataban a todos sus seguidores, a ser una religión pues dominante en todo Roma. Y esto se va a dar con el famoso Edicto de Milán. Tiempo después, Teodosio el Grande, que era de origen hispano, tuvo una solución inmediata al problema. Si Roma era tan grande y no se podía gobernar, entonces ¿por qué no se dividía en dos? Eso es lo que hizo. Y así, Teodosio va a dividir el imperio romano en una parte occidental y en una parte oriental. La parte occidental la va a dejar a cargo de su hijo Honorio y la parte oriental a cargo de su hijo Arcadio. Ahí tenemos la imagen de la división. Algo que nunca imaginaron era de que un pueblo bárbaro llamado los hunos, que provenían probablemente del Asia Menor, empezó a empujar con su bravura a todos los pueblos bárbaros, y estos optaron por refugiarse en las afueras del Imperio Romano. En el 406 eran demasiados pueblos bárbaros los que entraban por la frontera del río Rin. Así, en el año 476, Odoacro, caudillo germano, depone al último emperador de Occidente, vendría a ser Rómulo Augusto. El imperio de Occidente entonces va a quedar en manos de los bárbaros y el imperio de Oriente terminará pues todavía dentro de 1000 años más. Contradicciones, pobreza, desorganización, sin autoridades, finalmente harán de que las tropas de los germanos tomen la capital del Imperio Romano y terminen derrocándolo. Así es oficialmente
el año 476, el que marca el inicio de una nueva era. Listo, muchachos, para finalizar tenemos la evaluación en la que vamos a responder estas preguntas y las vamos a enviar en un formato Word. ¿A quiénes se les consideraba bárbaros? ¿Por qué motivo el Bajo Imperio Romano entra en crisis? ¿Cómo se explica la presencia de bárbaros en las legiones romanas? ¿Cuál fue el último emperador romano? ¿Qué acción realizó Teodosio con el imperio? Y finalmente van a realizar un organizador visual en el que resuman las causas que van a llevar a la caída del Imperio Romano de Occidente.